Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Ya estamos con Nicolás. Vamos a comenzar hablando de grandes datos de la economía local prácticamente en el cierre del año. Y es las proyecciones, por ejemplo, que se hacen desde el crecimiento. Se ha ido bajando un poquito la expectativa, ¿no? La expectativa efectivamente es menor, Pepe. Buenas noches para todos. Pero tampoco ha venido cerrando tan fiero como pintaba en su momento el año 2013. Sí. Porque han sido reiteradas los alertas en cuanto a que bueno, el ciclo de la economía puede cambiar, el contexto internacional. Lo cierto es que Uruguay, en buena medida porque la demanda china sigue estando muy fuerte, ha logrado mantener los precios de exportación y el ritmo de exportación, y el mercado interno sigue estando firme, con, digamos, la consecuencia hasta cierto punto de lógica de que la inflación ha estado más bien alta y efectivamente en el mes de septiembre llegamos a una inflación del 9%. Pero en términos de crecimiento de la economía, los economistas consultados por el Banco Central mantienen una proyección mediana del 3,5% para este año. Hay algunos más optimistas que incluso dicen que puede llegar al 4%, como aún sostiene el gobierno que va a suceder. Veremos cuál es la cifra final, pero no va a estar muy lejano de ese rango, lo cual es una tasa de crecimiento buena para el Uruguay, algo menor a la que se venía dando en años previos. Pero superior a los de la región, por lo menos, ¿no? Y ese es el punto que particularmente desde el equipo económico se destaca. Estamos ganándole a Brasil y Argentina, lo cual, como en el fútbol, siempre es un dato que surge destacar. Creo que la explicación en buena medida viene por lo que comentábamos recién. El hecho de que la economía china, que está creciendo y por suerte sigue su crecimiento de forma fuerte, y demanda muchos alimentos y también productos de consumo, por ejemplo la celulosa, que va en buena parte para China, le da al Uruguay la posibilidad de seguir manteniendo un crecimiento exportador y sobre todo los precios de exportación siguen estando muy bien. El dólar, que ha tenido un cierto empuje, ahora ha moderado ese crecimiento, ha tenido un retroceso. Se proyectaba, según la encuesta del Banco Central, un dólar a fin de año algo superior al 22%. Ahora eso se ha corregido, se estima en 21,80, lo que puede ser la cotización. Un poquito por abajo de los 22 pesos al cierre. Exacto, como que se moderó un poquito esa proyección también porque, bueno, desde la Reserva Federal de Estados Unidos se ha dicho que todavía no es tiempo de terminar con ese impulso de emisión de dólares y la expansión monetaria, y por lo tanto vamos a tener un tiempo más de dólar flojo y precios internacionales altos, lo cual es un dato importante para la economía. Así está entonces planteado el contexto. Hay algunas proyecciones ya que indican, por ejemplo, el indicador tendencial del CIMBE, que muestra que en la tendencia el PBI va a ir más bien a un rango del entorno del 3% para este año y el año que viene, lo cual parece lógico porque a la larga la economía va a crecer de acuerdo a sus capacidades, que están un poco por abajo de lo que hoy está expresando. Hay algunos capítulos que en ese contexto de la economía nos interesaba destacar, José, porque, por ejemplo, la gente está preocupada por la inflación, el tema de los ingresos, que por suerte siguen creciendo en términos reales, pero hay un punto bastante sensible que es el acceso a la vivienda. Mucha gente joven que ha mejorado sus ingresos se está planteando decir, bueno, llegó el momento de o mejorar el lugar donde estoy alquilando o acceder a un préstamo para la vivienda. Y allí el gobierno tiene una agenda importante de programas. Uno de los más importantes es el programa denominado Más Oportunidades. Se lo alude habitualmente como programa de vivienda social. Y creo que ha resultado un poco confuso el nombre, porque en realidad cuando uno habla de vivienda social habla de vivienda para subsidiada de alguna manera para los sectores más populares de la población. No es este el caso, ¿verdad? Porque no sigue siendo en el fondo un negocio entre privados, ¿no? Entre un constructor y quien quiera comprar, ¿no? No participa el Estado. Exactamente. En este programa lo que se ha instrumentado, y es bien interesante porque esto ha sido toda una de las líneas que se ha dado en el gobierno, no hay misterio, aquí esto es un programa que se ha impulsado sobre todo desde el astorismo y algunos otros sectores, en paralelo a lo que ha sido el impulso del MPP, por ejemplo, al Plan Juntos o a los cooperativistas, que tienen planes distintos y allí hay más subsidios y más beneficios. Aquí, como tú bien planteabas, lo que se ha establecido es un programa que con exoneraciones de impuestos le promueve al privado construir vivienda nueva en barrios de Montevideo. En determinadas zonas. En determinadas zonas. Es una lógica de mercado, pero dirigida. Entonces, se ha buscado promover la construcción en Montevideo, en barrios donde hasta ahora no se construía tanto, porque estaba la construcción totalmente en la costa, que ya está saturada. Entonces, bueno, el Cordón, eventualmente Parque Rodó, la zona de La Blanqueada, Bellavista, ya para el lado de Boulevard Artigas, son los lugares donde se ha ido concentrando esta inversión, y menos, aunque en algunos casos hay, en otros puntos del país. Allí es uno de los déficits que hay, ampliar un poco para todo el territorio. Pero lo que ha sido un éxito, porque se estimaba que podrían sumarse unos 5.000 nuevas viviendas,
y ya los proyectos presentados suman más de 7.000, con inversiones que son unos 600 millones de dólares, como se ve allí en la placa. El 73% está en Montevideo, como veíamos, y bueno, ese es un poco el debe. Ahora, los análisis de la Agencia Nacional de Vivienda lo que pautan es que no mucho más del 20% de los jóvenes hoy por hoy están en condiciones de acceder a los préstamos que permitirían acceder a las viviendas. Esto que plantea el programa es fomentar la oferta, pero después se está planteando por el lado de la demanda que el banco hipotecario active más el crédito, también los privados, incluso con algunos subsidios en la cuota, que eso se está instrumentando para lograr, digamos, hacer encontrar a las partes, ¿verdad?, la oferta y la demanda. Y eso todavía está, bueno, con algunas cuentas pendientes, si se quiere. Lo que sucede es que efectivamente este es un programa para familia de ingreso medio. No estamos hablando de viviendas populares aquí porque en realidad lo que surge como más potente y más a mano es la posibilidad del alquiler para muchísima gente, obviamente. Incluso había algún planteo sobre a qué costos están saliendo, qué precios tienen estas viviendas que están surgiendo a través de este sistema, ¿no? Claro, vos sabés que en este programa hay algunas áreas donde está topeado ya el precio, pero en general no, y en Montevideo no. En Montevideo se ha optado por no topear el precio y dejar que, digamos, el mercado sea el que ponga el punto de equilibrio. Ahora han resurgido, lo informaba el diario País esta semana, bueno, la posibilidad de que haya un tipo de topeo. Y ahí siempre se plantea la contradicción entre los agentes de mercado y el sector público. Porque, y hay fundamentos para decirlo, si uno topea el precio, en definitiva lo que puede generar es una retracción de la propia oferta, es decir, bueno, si a mí no me deja vender al precio que yo quiero, yo no invierto. Lo cual es discutible, pero puede entenderse desde el punto de vista de los fundamentos del mercado. A la larga, el precio va a depender de la oferta. Claro. Y allí lo que interesa es que hay muchos inversores de este plan que no están pensando en vender la vivienda, sino en alquilarla. Por lo tanto, lo que puede haber aquí es la posibilidad justamente de que o bien se habiliten a más familias a tener un préstamo y acceder como propietarios, o eventualmente a que los precios de los alquileres bajen, que también es algo que se pretende en este ámbito. En algún momento se dijo que había una fuerte presencia de argentinos detrás de este tipo de inversiones. Invirtiendo, efectivamente, tal vez ahora menos, porque los argentinos están viendo algunos otros mercados. Todo eso efectivamente es un tema sensible a la rentabilidad que puede tener el inversor, y ahí también inciden las tecnologías de construcción, porque si realmente se accede a tecnología de construcción más eficientes, de costos por metro menores, evidentemente la rentabilidad va a ser más atractiva y no necesariamente incluso mantener el precio de venta puede bajar o el precio de alquiler puede bajar, pero la rentabilidad para el inversor ser positiva porque los costos son inferiores. Bien, vamos viendo algún otro dato por acá que tienen que ver con las fuentes de energía. Cambiamos de tema porque queríamos también mencionar, en el marco de toda esta discusión que se está dando respecto a los temas energéticos en Uruguay y la llegada de la regasificadora, que dónde va a estar, que si el impacto ambiental, que sí, que no. Pero también es interesante poner esto en contexto, porque el Ministerio de Industria, la Dirección de Energía particularmente, divulgó lo que es el balance energético nacional para el año 2012. Lo que es el consumo, los porcentajes de consumo. Claro, cómo la economía uruguaya se suministra de energía y cuáles son las fuentes. Porque muchas veces se habla en términos individuales, bueno, la promoción de la energía renovable o el impacto de la regasificadora, pero lo cierto es que la foto de la energía en Uruguay lo que muestra muy claramente es que aún somos muy dependientes del petróleo. Muy dependientes del petróleo, y aquí estamos hablando de la energía de toda la economía, no solamente la energía eléctrica, sino transporte, calefacción del hogar. El petróleo se lleva prácticamente el 60%. Y sigue siendo enormemente importante. Cuando llegue el gas, eventualmente se puede sustituir una buena parte de esto, pero obviamente no todo. La biomasa, fíjense ustedes qué importante, ¿verdad? Se lleva ahí, más de la cuarta parte, ¿verdad? Un poquito más de la cuarta parte. Y aquí está toda la generación de biomasa para electricidad, que es una pequeña porción, pero sobre todo el uso de la leña para calefacción, que en Uruguay sigue estando muy divulgado. No fue un buen año el 2012 para la energía hidráulica, la de las represas, que otros años tiene una proporción mayor. Aquí apenas supera algo más del 10%, y después otras fuentes de energía. ¿Qué queremos reflejar con esto? Que más allá de la innovación que se está impulsando, la inclusión de la energía eólica, la inclusión de lo que es el gas, la cuestión es que seguimos siendo muy dependientes del petróleo. Y así como están las cosas, cerca del 60% de la energía que consumimos, Uruguay la tiene que importar.
El resto es la energía hidráulica, la propia leña que la generamos en Uruguay, que por ahora no tenemos fuentes fósiles. ANCAP está haciendo inversiones para velas que aparezca, que se concreten los anuncios que se hacen cada tanto de que hay petróleo que se encontró que puede ser explotable y bueno. Efectivamente, y habrá que ver allí justamente si es explotable o no y después, bueno, cómo se instrumenta la explotación, pero eso todavía está lejos. Uruguay sigue siendo muy dependiente del exterior en materia energética y más allá de la regasificadora, es de todas maneras un negocio de importación de energía y bueno, por eso es que aquí hay uno de los puntos sensibles de la economía uruguaya. Gracias, Nico. Encantado. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Pensar Economía, los esperamos.